¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. El programa de hoy nos encuentra tratando un tema que amo trabajarlo, en virtud a que hay algo que siempre el psicólogo trata de buscar, que es cuando la palabra no está. ¿Y qué significa esto cuando la palabra no está? Cuando hay algo que transcurre en los silencios de las familias, que transcurre en los silencios de las personas y que de última instancia necesitamos que haya alguien que de alguna manera interpele esa posibilidad de decir que el silencio se quiebre, que el silencio se rompa y que la verdad flore. Y los psicólogos amamos esto, vamos a tratar de traer la salud a partir justamente de romper los silencios. Y entonces aquí tenemos un tema que de por sí nos genera un desafío, nos genera toda una invitación al trabajo y también necesitamos mucho de la ayuda de la familia y de los docentes para poder abrir las puertas a este silencio que implica el abuso sexual infantil. Obviamente, hablar de abuso sexual infantil significa hablar de las situaciones donde muchas veces no podemos escuchar la palabra de las víctimas, donde no existe una voz que delate a aquel que fue el victimario y donde muchas veces también solamente podemos ver signos o simplemente reflejos de conductas cambiadas, reflejos de personalidades que en un futuro van a delatar tal vez en su propia personalidad un conflicto solamente en un acto porque no lo van a poder hablar. Entonces ahí es donde justamente tenemos que trabajar tanto lo preventivo como también tratar las herramientas para poder detectar tempranamente esto. Muy bien, ese es el desafío sobre el cual hemos trabajado y sobre el cual trabajaremos aquí, esta vez con la ayuda de una profesional, una colega, una psicóloga, que obviamente es trabajadora del tema, que ha hecho libros, que ha escrito y ha trabajado sobre esto, a quien le damos la bienvenida. María Cecilia López, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Gabriel, por hacerme esta invitación. Bueno, yo hace muchos años que vengo trabajando, soy especialista en niños, en psicología de niños, y hace más de 20 años que vengo trabajando en el consultorio con niños abusados sexualmente, y la verdad que es un tema muy actual. Las estadísticas de UNICEF nos dicen que un niño es abusado cada 15 segundos en Latinoamérica. Terrible estadística. Es una pandemia a nivel mundial, yo calculo, no sé las estadísticas en Europa o en otros países, pero es una pandemia a nivel mundial. Y en nuestro país seguramente tenemos mucho para informar. Vos lo has hecho a partir de libros, ¿sí? Sí. Vamos a hablar de tus libros. Sí. Voy a pedirle al señor director que nos acompañe imágenes de cuáles han sido algunos de estos escritos sobre los cuales, bueno, obviamente en cualquier librería se pueden acercar. Son libros que están editados por editoriales muy importantes aquí de nuestro país, que seguramente cualquiera puede tener acceso a los mismos, como para tener mayor información de los temas que hablaremos hoy, y haremos un pequeño pantallazo de cada libro, como para también refrescar y también poder orientar a tanto docentes como a padres que quieran informarse más sobre estos temas, ¿sí? Así que aquí tenemos un pantallazo de aquellos libros que, bueno, que aquí también los tenemos en la mesa como para poder trabajarlos y hablar de cada uno de ellos. Te cuento, Cecilia, que hemos trabajado en programas anteriores. Ya te digo, es un tema que a mí me gusta mucho, que me encanta, pero por lo que te decía recién, por ese desafío que tenemos los psicólogos, de tener que abrir lugares cerrados, de lugares donde la luz solamente pasa cuando existe la voluntad y la colaboración de la familia, de los docentes. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para poder justamente trabajar. Y lo hemos trabajado justamente en nuestros programas, como por ejemplo uno en el primero o segundo año, creo que el programa 34, en donde hemos invitado justamente a un profesional, como justamente fue Pacheco, quien está aquí en vista, Román Pacheco, que él está a cargo de un programa acá en Moreno sobre el tema, y junto con él y con los panelistas trabajamos muchas cosas, como por ejemplo una película que en su momento fue famosa sobre el tema, que hablaba sobre secretos de familia, una película que la trabajamos y la analizamos aquí al aire, que se hablaba justamente de tema, ¿no? El abuso infantil en aquel lugar donde más se da la perversión, que es en la familia, en donde los secretos se tienen que guardar casi como si fuera una especie de rito, como una especie de tratado, un pacto silencioso, en donde no se puede acusar ni hablar, ¿no? Sobre el abusador sobre el abusado, ¿no? No, y además los niños que son abusados bajo incesto, lo que se llama, o sea, por un familiar cercano, en general, estadísticamente se dice que en un 70% son los padres o
un familiar muy cercano del niño quien abusa, en general se cree que es un extraño el que abusa del niño. No, es el papá, en líneas generales es el padre, padrastro, abuelo. Claro. Entonces es un señor que el niño previamente estableció un vínculo de cariño, de amor, de confianza, es alguien que le paga el colegio, que lo saca a jugar. Entonces el chico queda entrampado en una paradoja, que no sabe si es bueno o es malo. Entonces hay... Si el malo es uno. Claro, entonces se establece como un pacto de silencio en donde el chico también es amenazado o abiertamente. Si contás te mato, pero muchas veces no es amenazado de forma abierta, ni tampoco es golpeado, sino es amenazado subliminarmente, Claro. ¿no? O bajo la amenaza de algún mal hacia otro. Exacto. Si él llega a hablar o llega a delatar. Cuidado, si vos hablas esto, a tu hermanito le puede pasar algo, o esto a vos en realidad te gusta, ¿no? Lo envuelve con artimañas como para que el chico se piense que eso en realidad le gusta y que en realidad si habla le puede pasar algo a su mamá. Entonces queda entrampado en una situación donde no habla y hay un silencio, pero ¿qué pasa? Empieza a tener síntomas el chico. Claro. Entonces, Ese silencio es un silencio de palabra, pero no es un silencio de acto. Exactamente. Entonces estos síntomas empiezan a aparecer en el colegio, en los juegos, en los dibujos, en el comportamiento del chico, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Bien. Porque la idea un poco que planteábamos al hacer este programa es cómo poder ayudar a las mamás, a los docentes, a todo aquel que esté en contacto con los chicos, a los psicopedagogos, cómo darse cuenta, cómo decodificar el silencio del niño, el comportamiento del chico, el dibujo del niño, el juego del niño. Perfecto. Cómo poder decodificarlo para saber si está siendo abusado o no. Eso para hacer prevención, para prevenir. Es el tema sobre el cual vamos a basar, claro. ¿no? El hecho de poder detectar indicadores, tanto en las conductas, en los dibujos, como obviamente en aquellas cosas donde se manifiestan los chicos, para justamente poder, hacer prevención de algo que viene procesándose, o también poder detectar de qué manera poder ayudarlo tempranamente, claro. Antes de que esto dentro de su propia psiquis comience a deteriorar. Porque convengamos que el abuso se puede haber hecho en un momento, pero la continuidad del deterioro psíquico de la persona va avanzando más allá del abuso. Con lo cual, digamos, es como una especie de contaminación interna que va avanzando en su relación con los demás y consigo mismo, y su autoestima va a ser uno de los primeros en deteriorarse si esto no se trabaja a tiempo, aún habiendo habido abuso y aún habiendo terminada esa situación puntual. Entonces, lo que te propongo hacer es lo siguiente: en el próximo bloque vamos a trabajar, y de esa manera vamos a trabajar justamente en psicología. No, esta es la propuesta. Padres, docentes, familiares cercanos, cualquier persona que pueda ayudar, somos todos en este momento los que nos tenemos que dar la mano y trabajar conjuntos para poder detectar, para poder ayudar y para justamente lograr que esta persona, este chico, si ha sido abusado, pueda tener una muy buena vida, y si podemos prevenir que pase, mucho mejor. Esto será el desafío de Psicología de hoy. No se vayan, luego una pausa, ya arrancamos.
Muy bien, ya estamos en Psicologiando y arrancamos el tema que hemos prometido que es trabajar justamente todo relacionado a abuso sexual infantil. Si tenemos que hablar de lo que es la palabra abuso sexual infantil, tenemos que empezar a remontarnos a la teoría, si la teoría psicoanalítica se refiere. Una persona que está ahí a tu derecha empezó a hablar de lo que es, antes que nadie, el hecho de qué pasaba en los chicos. ¿Qué pasaba? Él decía, ¿qué pasaba en mis pacientes neuróticos? Que llegado un momento determinado del análisis, todos decían haber sufrido un abuso sexual. Y él decía, ¿es posible que todos lo hayan hecho? ¿Es posible que todos lo hayan tenido? Y bueno, ahí justamente la teoría freudiana de lo que sería la sexualidad infantil comenzaba a hablar de que, de alguna manera, ya sea que el abuso existió o que el abuso se percibió, en la vida adulta se vive como que una persona fue abusada sexualmente. A partir de ahí, obviamente, se empezó a trabajar y se empezó a trabajar seriamente en el hecho de cuándo es un abuso y cuándo es una percepción y de qué manera cada uno puede tener signos o de alguna manera cambios de conducta que se observa para saber si ha habido abuso. Entonces, vamos a ir más allá de lo que es la teoría psicoanalítica, de lo que es la teoría sexual infantil, para hablar de abusos sexuales verdaderos, en donde se ha dado situaciones de abuso. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo hablamos de abuso? ¿Qué significa abuso? ¿De qué abuso estamos hablando? ¿Y cuándo podemos proyectarnos a la idea de la existencia de un abuso? Bueno, el abuso se entiende por abuso sexual infantil cuando hay una actividad sexual de parte de un adulto hacia un niño, ¿no? Tomándolo como un objeto de goce sexual al niño. Esto tiene muchas variantes, no es solo lo que comúnmente se entiende como el manoseo sexual de un niño hacia sus genitales o lo que se llama la violación con acceso carnal. En donde en general en lo que son, cuando se hace una denuncia penal, se busca la prueba de lo que es la violación con acceso carnal, que muchas veces no existe ninguna prueba de penetración porque en la mayoría de lo que son los abusos sexuales infantiles no hay penetración. Hay manoseo, hay abusos de sexo oral, hay abuso, digamos, de lo que son masturbaciones, lo que se está viendo mucho... Exhibicionismo también sería, ¿no? Exhibicionismo. Exhibicionismo de un adulto hacia... Exactamente, exhibicionismo. Lo que yo estoy viendo mucho, yo y otros colegas que trabajamos en esto en el consultorio, exhibición de material pornográfico a los niños. O sea, se le están mostrando películas pornográficas, chicos más grandes, adolescentes a los niños, o niños un poco de 2 o 3 años más grandes le muestran a través de videitos de teléfonos, de celulares o de tablet, le muestran la película pornográfica a los niños más chiquitos. Entonces tenemos toda una serie de niños con sintomatología de haber sido abusados y en el consultorio, y cuando uno averigua, en realidad no fue abusado por ningún adulto, fue abusado, yo digo, como de una forma virtual, es decir, por un nene un poco más grande a través de películas pornográficas. Tenemos entonces determinar que el abuso no siempre pasa en función de quién es el sujeto que abusa, sino en cómo se vive esa situación. Esto es, el chico se siente abusado, ha habido un abuso, no importa quién sea el que lo genera. Claro, por supuesto, porque puede ser un chico incluso de su propia edad y el chico se siente abusado. Muchas situaciones que escuchamos en terapia con respecto a un primo. Exacto, que juegan al doctor. Años mayor. Pero es un primo más o menos de la misma edad. Otro tipo de abuso que se ve mucho es los padres que duermen con el chico en la cama o duermen con el chico en el colchoncito de al lado y se piensan que porque el chico está durmiendo no se da cuenta que ellos tienen relaciones sexuales. Y los chicos se despiertan en medio de la noche, escuchan y ven toda la actividad sexual de sus padres. Y después tenemos todo lo que son la sintomatología de abuso sexual en ese niño. Entonces, eso también es abuso sexual. Sí, y muchas veces esos papás no se dan cuenta, no toman conciencia de que están abusando de ese chico. En muchos casos, obviamente, uno habla de la promiscuidad
de ciertas familias. Bueno, pero eso no se da solo en familias de nivel económico bajo, Uno por lo general generaliza de que esto se da en situaciones de familias que por situaciones precarias viven todos juntos en el mismo lugar y entonces en el hacinamiento o en la convivencia misma no se cuida de esto. Familias de clase media y de clase alta es una constante, yo lo veo en mi consultorio, y mis colegas también. Yo trabajo en consultorios privados y en ONG. Claro. Lo vemos en toda clase social. Bueno, no necesariamente que el chico está conviviendo en cama aislada, en cama cercana, porque es un cuarto donde viven toda la familia, sino porque lo llevan al chico a su cuarto. Claro, porque el chico y no quiere dormir. Es importante lo que el chico está viendo. El chico quiere dormir con nosotros, te dice. Claro. Entonces nosotros no sabemos cómo dejar que el chico duerma en su cama. Entonces, bueno, duerme en un colchoncito al lado. Pero como está dormido, no escucha lo que nos... Pero esto los papás no te lo dicen de forma directa. Uno como psicólogo, cuando empieza a preguntar y a indagar, ahí te lo terminan confesando. Claro. Y ahí uno entiende toda la sintomatología del niño que presenta. En su conducta, por ejemplo, ¿qué síntomas tiene un niño abusado? Uno de los síntomas muy comunes es que se hacen caca, encopresis se llama. Los chiquitos que se hacen caca, que ya han logrado sacar, digamos, los pañales. ¿De qué edad, más o menos, aproximadamente? De a partir de que han dejado los pañales. Claro, de 6 años. Claro, años, 4, 5, 6, 7. Uno supone que ya logró esa retención y sin embargo... Y comienzan a hacerse caca o tienen pérdidas de caca, poquita o mucha. O enuresis también. Enuresis, que es que se hacen pis. Y no, lo que pasa que no pudo retener porque ellos estaban jugando. Los papás al principio empiezan como a disculpar estas conductas o a justificar estas conductas, pero una vez que se hacen recurrentes, las mamás, los papás, los docentes tienen que prestar atención a esto porque no es natural, no es común. Y muchas veces detrás de estos síntomas hay un abuso sexual. Paspaduras a repetición o lo que es cistitis o infecciones urinarias a repetición, lo que es obesidad o trastornos de anorexia en los chicos. Lo que es el principal indicador de abuso sexual en un niño, el principal es el relato. Cuando el niño relata algo y dice, a mí me tocaron, ¿por qué desestimar eso? Mucha gente lo desestima, dice, no, te habrá parecido, no, te trata como de justificar, habrá sido un sueño. No, nunca hay que desestimar lo que el chico te está diciendo. Podemos dividir en dos los análisis para poder transmitir a la nuestra audiencia qué pasa cuando un chico tiene la capacidad de transmitirlo y cuando un chico no tiene la capacidad de transmitirlo. Entonces, vamos a dividirlo en dos. Claro. ¿Cuáles son las conductas de un chico que todavía no logró un lenguaje, que no logró una transmisión? Entonces estamos hablando de situaciones de jardín infante, chicos de menor de 4 o 5 años que no logran transmitir o que lo que transmiten de por sí es tal vez medio como no del todo correcto en cuanto a lo que el adulto puede interpretar. Bueno, primero cambian su carácter. Si son chicos alegres empiezan a ser chicos tristes, a ser chicos demasiado chinchudos, demasiado berrinches. Uno los ve que tiene trastornos del sueño, demasiadas pesadillas, empiezan a armar relatos como que parecen de fantasía, como hay un lobo espiándome a las noches, o hay un fantasma que me toca la colita, cosas que parecen de fantasía y que incluso en la familia provocan risa, pero que al chico, sumado a que comienza a hacerse pis, en reiteradas oportunidades, comienza a tener trastornos en el sueño, empieza a hacer este tipo de comentarios bizarros, empieza a cambiar su tipo de juego, las actividades lúdicas comienzan a cambiar. De un nene que jugaba cosas normales como jueguitos de autos y juegos donde se mataba de la risa, empieza de pronto a asesinar muñecos, por ejemplo. O sea, la sumatoria de síntomas marcado por un cambio abrupto o tal vez muy o polar de la conducta, ya indicaría que algo ahí podría llegar a estar pasando. Y que hay que investigar. En general, cuando los chicos dan señales, cuando quizás no hablan del abuso directo, pero empiezan a decir, mamá, tengo miedo que te mueras. Abuela, tengo miedo que venga alguien y te tire a una zanja y te tire tierra encima. Cosas
comentarios se llaman bizarros, que a las madres las deja como helados. ¿De dónde sacó esto? Que es el miedo que el chico tiene a que alguien se vengue a través de sus seres queridos. O sea, no habla del abuso, pero está hablando de sus miedos. Voy a dejarte una pregunta, vamos a hacer la pausa. Uh-huh. Hemos visto muchos casos en donde se han generado psicosis de padres, que han generado muchas veces persecuciones hasta injustas, porque no pasó nada, pero sin embargo la preocupación de los padres tanto y lo que veían les pareció tan importante que han generado hasta en jardines de infantes, en varios lugares, conflictos. Yo recuerdo una vieja película norteamericana que hablaba de una familia que tenía toda una guardería que fue sometida al escarnio popular a partir de una mala interpretación de un psicólogo que luego generó, que luego en el tiempo se notó que era mentira, o se supo que era mentira. Entonces digo, ¿cómo intervenir desde el punto de vista, digamos, del profesional que está a cargo, como para poder indagar hasta qué punto no es una fantasía infantil o una forma de llamar la atención o un signo equivocado por la mala interpretación de los padres o cuándo es verdad? Perfecto. Esa es la pregunta que haremos luego de la pausa. Justamente seguimos trabajando este tema tan importante como es el abuso sexual infantil. Luego de una pausa, seguimos psicologiando. No se vayan. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistemas de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y On-Rail. Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25.491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Bueno, hoy veríamos una estadística, ¿no?, de que en muchos casos, el 90%, el 80 y pico de por ciento, no leí bien, de los casos, no llego a leer, es la reta, el 89%, dice, ¿no? De los casos de abuso sexual infantil, los agresores son los cercanos o los que viven con la víctima, ¿no? Exacto. Que es un poco lo que comentábamos hoy al inicio de esta charla. Bueno, la pregunta que habíamos hecho antes de la pausa era ¿cómo detectar cuando no es una psicosis de los padres, una persecución de los padres o una mera forma de llamar la atención del chico? Bueno, eso es muy fácil, entre comillas. Hay toda una batería de test validados científicamente. Ajá. Que el profesional, digamos, que se dedique, se especializa en estos temas, antes de hacer un diagnóstico de esto, los toma y evalúa al niño. Perfecto. El niño no puede mentir a través de un dibujo, por ejemplo, de un gráfico. Dejaste la puerta abierta para ir a uno de los indicadores de los cuales vos trabajaste mucho, Sí. de los cuales sos una especialista, que justamente son los indicadores, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos uno de los libros que... El libro de los dibujos... nos está mostrando en este momento. Los dibujos en el abuso sexual infantil es uno de los últimos libros que publicamos con la licenciada María Beatriz Müller, que digamos que ya va por la segunda edición y que es muy interesante porque ayuda a poder detectar cuándo un chico podría llegar a estar siendo abusado sexualmente a través de sus dibujos. ¿De qué indicadores aparecen? Un dibujo... Es un indicador que todos los padres pueden tener a mano, dado que los chicos suelen dibujar
y suelen traer dibujitos y es una forma en la que ellos juegan y se manifiestan. Y es el lenguaje natural del niño, es el dibujo y el juego. Y, acá tenemos uno, por ejemplo. Acá tenemos ¿De qué nos podemos hablar de esto? Un indicador es cuando dibujan genitales por todos lados. A veces los chicos dibujan genitales, pero cuando ya dibujan genitales en reiteradas dibujos, digamos, en distintos dibujos, en los cuadernos de clase, o los dejan tirados, o en los chicos a veces dibujan en las paredes, en el suelo. Este es un dibujo de una nena muy chiquitita que tenía 3 años, o sea, fíjense, el cuaderno estaba lleno de este tipo de dibujos. Había por lo menos 30 de estos dibujos, siempre con un... No todos los chicos dibujan figuras fálicas. Si vos fíjense el caso de esta nena. En especial, le decimos al director Federico para acá nomás. A ver, nos detenemos en este dibujo. Bueno, nos detenemos en este dibujo un segundito. Fíjense que este dibujo parece a simple vista muy alegre. O sea, no todos los dibujos de los niños abusados son tétricos, son con figuras fálicas. Contanos un poquito, no el nombre, pero qué edad y sexo. El caso de esta nena es un caso de que era una pacientita mía que se llamaba Juana y que tenía 6 años. Vino derivada del colegio, un colegio bilingüe, muy, digamos, muy buen colegio bilingüe. Y era una nena muy inteligente que empezó a bajar el rendimiento en el colegio, que este es otro indicador del chico, empieza a bajar el rendimiento en el colegio. Y el primer dibujo que me hizo, que es una técnica que se le toma, que es el HTP, el dibujo de la casa, el árbol y la persona, hace un sol invertido, se llama. Es uno de los indicadores, el sol dado vuelta o el sol invertido, que es la carita dada vuelta. El sol es símbolo de figura de autoridad paterna o masculina. O sea que ella me estaba transmitiendo que desde algún lugar había cerca de ella una figura masculina que se estaba comportando dada vuelta. Esto más otro tipo de comentarios que la nena hizo mientras dibujó mariposas y dijo, es un mariposón grande que persigue a una mariposita bebé. O sea, y me lo dijo seria, mirándome a los ojos, como un pedido de ayuda. Entonces, son los dibujos más los comentarios que los chicos hacen. Uno de los indicadores, si seguimos mostrando los dibujos, seguimos viendo indicadores. Acá es otro dibujo, otro cuaderno, donde la parte derecha de la hoja está relacionada con lo paterno. Y esta nena siempre la parte derecha la tachaba toda. Ajá. Todo lo que es tachado es conflicto. Y también le hacía la parte fálica en el medio, como un palito en el medio de las figuras, ¿no? En todos los dibujos del cuaderno. Esta nena también era muy chiquita cuando llegó al consultorio, tenía 3 o 4 años tenía. Era abusada por el padre, un señor que era muy religioso, rezaba todo el tiempo, iba a la iglesia, o sea que a veces confunde, el abusador confunde, no siempre es alguien con cara de ogro. Claro. Era joven, buen mozo, el papá de esta nena, o sea que, a ver, seguimos con los dibujos. Esta es otra técnica, serie de árboles se llama. Son todas técnicas validadas, específicas, que uno les toma, donde aparece claramente la figura de un pene dentro de lo que es el árbol, ¿no? A ver el próximo. Acá es un burrito con un niño atrás, aparece también la figura como fálica en la cola, ¿no? Los chicos van dibujando y nos muestran estos dibujos. Y si uno está atento y uno dice, ¿qué pasa? Acá es otro dibujo, ¿no? Con plasticolas de colores y de brillantinas y plastilinas. Entonces los chicos a veces hacen collage. Y esta figura del lado del margen derecho, que es una gran como sombra, que aparece como un mamarracho, pero que es una figura fálica que apunta directamente a las nubes, que es símbolo de problemas. Hay un sol que está por la mitad, escondido, justo encima de la casa, que es símbolo de la familia, ¿no? Y la nena hace el siguiente comentario, la pacientita, dice, esta es la familia de la Bella Durmiente, donde parecería que todos duermen, nadie se da cuenta de lo que le pasaba a ella, ¿no? Entonces, los chicos, esa figura fálica, si uno presta atención, dice, bueno, sin ser psicólogo, ¿qué me está queriendo decir?
¿no? El próximo, esta es otra figura fálica, recortada en este ejemplo. El sol hecho de perfil, figura masculina que esconde un perfil, muestra solo un perfil, o sea, es un padre, en este caso la nena era el padrastro el que abusaba, mostraba solo un perfil. En general el abusador muestra el perfil más gracioso, son muy carismáticos, son muy simpáticos, entonces bueno, los chicos abusados muchas veces dibujan soles, o dados vueltas o soles de perfil, o muchos soles, o a veces dibujan 3 y 4 soles, o dibujan soles negros. En este caso el humo de la chimenea, que es símbolo de problemas en el hogar, apunta directamente al sol. Las nubes son símbolos de problemas también. Y en medio de todo esto está recortado, que yo abajo puse un cartón para que se pudiera ver, una gran figura fálica apuntando a la casa, que queda invisibilizada, porque está recortada, como que esto está pasando en la casa, en la familia, pero nadie lo ve. Esto lo hace la nena en el consultorio y lo deja, no dice nada, porque los chiquitos muchas veces tienen miedo de hablar. A veces relatan, pero a veces al principio tienen miedo de hablar. Pero su transferencia te lo está delatando vos. Exactamente. Entonces el psicólogo, una de nuestras tareas es ser como un investigador, como un detective privado, digo yo, ir recolectando pistas. Entonces cuando vos decías que que a veces hay falsas denuncias, sí, a veces hay falsas denuncias, pero digamos, cuando uno empieza a tomar toda esta serie de test, donde es más allá de la palabra, el chico no puede inventar algo a través, porque no se le toma además un dibujo, ni un gráfico, ni un test, se le toma toda una batería de test antes de hacer un diagnóstico de abuso. Genial. ¿No? Vamos a hacer una pausa. Luego de la misma tenemos preguntas que nos han hecho llegar a partir de la página de psicologiando.com.ar que hemos recopilado y que de alguna manera podrán ser disparadores también como para seguir hablando y que nos siga mostrando de qué manera el padre, el docente, el familiar que tenga a cargo un chico puede detectar la existencia de un abuso a partir de las conductas y de los comportamientos y de los dibujos que los chicos están haciéndolo llegar, ¿sí? Esto va a ser entonces la propuesta con la cual seguimos trabajando este tema del abuso sexual infantil. No se vayan, ya volvemos, muy breve pausa, ya estamos de vuelta. Muy bien, aquí estamos en Psicologiando y como lo habíamos ya prometido, tenemos el espacio abierto de consultas que hemos recopilado a partir de las que nos han hecho llegar tanto en Facebook como en psicologiando.com.ar. Vamos entonces a abrir el espacio, Federico, de nuestro consultorio abierto y vamos a dar lectura a la primera pregunta. Amigo de Psicologiando, me llamó la atención cuando mi nene de 5 años empezó a pedirme ir al baño solo y no a mi actual pareja, con quien convivo hace 5 meses.
Es más, se encapricha hasta el límite de la angustia si le digo que vaya con él. No quiero perseguirme, pero ¿cómo saber si, y pone entre comillas, si debo preocuparme, dice Silvia? Bueno, Silvia está conviviendo entonces con una pareja, obviamente no es el padre del niño. El chico pareciera como que le molesta que lo lleve su padrastro al baño y le pide a ella. Ella dice, no quiero perseguirme, pero bueno, a ver, ¿cómo hace ella para no perseguirse y, en todo caso, prevenir algo que esté pasando? Y yo creo que la mejor manera de prevenir el abuso sexual en los niños es justamente perseguirse un poco. No por esta persona, sino en líneas generales. Porque si nos persiguiéramos un poco y abriéramos un poco los ojos alrededor nuestro, lo que sucede alrededor nuestro, habría menos abusos, justamente. Y los psicólogos que trabajamos con niños no tendríamos tantos de estos casos en nuestros consultorios. Es decir, no está mal perseguirse. Siempre el que tiene más posibilidades de mentir es el adulto y el que tiene menos posibilidades de mentir es el niño. O sea, si el niño no quiere ir al baño con el señor más grande, hay que respetarlo. Y hay que también abrirle un espacio de pregunta, de diálogo, pero nunca confrontarlo con la persona más grande a la cual él no quiere tener contacto. Porque si no, se va a cerrar. Y lo que yo diría es que haga una consulta con un profesional, pero que haga una consulta con un profesional que entienda y que sepa y que esté especializado en abuso sexual infantil, porque no todos los psicólogos que trabajan con niños están especializados en abuso, ¿no? Que se ponga en contacto con alguna ONG o con algún psicólogo especializado y que haga una consulta que no le va a costar nada y se saca la duda, porque con algunos test y alguna batería de test que le tomen y algunas sesiones se puede sacar de duda. La idea es que se persiga, pero con la consulta a un psicólogo, claro. No que persiga a su pareja sobre algo que de por sí puede traer un conflicto y hasta obviamente va a generar muchos conflictos de pareja que van a redundar en mayor violencia, si es el caso. Se persiga en el buen sentido, claro, haciendo la consulta con un profesional. Claro, tal cual. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta, Federico. Usted ha mencionado que de una generación a otra se transmiten conflictos inconscientemente. ¿Eso explica por qué mi sobrina fue abusada siendo que nuestro padrastro fue abusador? ¿Cómo es eso? ¿Debo sospechar de mi cuñado? Nos pregunta Cecilia, una tocaya. Hemos hablado de que lo que no se habla en su momento se tramita en acto. Claro. Y que muchas veces, te habrá pasado a vos, me pasó a mí, vemos casi como fantasmagóricamente, de una generación a generación, se transmite el fantasma del abuso. De forma tal de que a veces hasta pareciera que hay una habilitación inconsciente de una parte de la familia a que aquello que pasó vuelva a pasar. Esto no significa que en todos los casos sí o sí tiene que pasar, ni que vos tengas que sospechar de tu cuñado. Es una pregunta que yo la copié así como me la han dado y obviamente esperemos ayudarte, Cecilia, si no, obviamente amplía tu pregunta cuando quieras, tanto en mi página como en la licenciada, que la vamos a compartir también luego. Pero lo importante es, en el contexto que entendemos la pregunta, ¿se puede sospechar de que siempre esta historia de que de una familia de abusado, de una generación abusada, la siguiente generación va a estar predispuesta a ser abusada? Y en general, bueno, este es justamente es el tema del último libro que escribimos con la licenciada María Beatriz Müller, Madres de Hierro, las madres en el abuso sexual infantil. Madres de Hierro. Sí. ¿Qué título tan significante? El título es lo siguiente, son las mamás de los chicos abusados sexualmente, que en general, en un 99% han sido abusadas. Ajá. Y este es el tema que vos estás tocando. Son generaciones generación tras generación de abuso. Cuando uno ve un abuso sexual en un niño, empezás a averiguar generacionalmente y se remontan varios abusos en la familia, por no decirte bastantes. En general su mamá fue abusada, casi siempre su mamá fue abusada, su abuela fue abusada, su bisabuela fue abusada, o su tía, o alguien de la familia cercano, ¿no? Y decimos madres de hierro porque muchas veces estas mamás, digamos, repiten en su hijo sin darse cuenta, digamos, por no haber hablado y no haber trabajado su propio abuso,
no haber hecho una terapia como corresponde, se terminan, digamos, involucrando de alguna manera con un sujeto abusador que abusa de su propia cría, de su propio niño, y en donde ellas ven esto y tratan de reparar su propio abuso, digamos, a través del abuso de su hijo. Y empiezan toda una lucha judicial, denunciando el abuso en la justicia, llevando a su hijo al psicólogo, divorciándose y soportando montones de cosas como que, digamos, como la falta de dinero. Por eso no es fácil hacer una denuncia penal en estos casos, porque quedan, digamos, se divorcian, quedan sin un mango, quedan en la calle. Entonces, por eso Madres de Hierro. La justicia en general es una justicia muy patriarcal, excepto muy pocos jueces, muy patriarcal, en donde se hacen todo tipo de peritajes a las mamás y a los niños víctimas, pero nunca o casi nunca al sujeto sospechoso. Entonces, bueno, son madres, las llamamos en el libro madres covíctimas, ¿no? Que también ellas son abusadas y que también pasan por el mismo proceso que sus hijos abusados. Lamentablemente a veces el proceso judicial es otro abuso más. Exacto, claro. Bueno, y de eso trata este libro, y también trata de todo, hay toda la segunda parte del libro son toda la parte de leyes, cómo las mamás se pueden asesorar por sí mismas con las leyes, porque hay muy pocos abogados que se dediquen a defenderlas, o cobran mucha plata. Entonces pusimos todo lo que son la parte legal para que ellas mismas se puedan, informar legalmente y saber todo qué es una cámara Gesell, cómo pueden hacer la denuncia, ¿no? Entonces... Perfecto. Vamos a ir a la última pregunta que nos han hecho llegar. Estimado licenciado, mi esposa, luego de iniciar mi divorcio, no tuvo mejor idea, seguro mal asesorada por sus abogados, de acusarme de abusador. Luego de peritajes me dieron exclusión perimetral. ¿Realmente un juez puede acusarme tan solo y por culpa de unos dibujos de algo que no he hecho? Pregunta Genaro. Aquí vamos a confrontar un poco las situaciones que hemos hablado recién, que no sé en qué porcentaje, pero sabemos que se dan. Que muchas veces, si bien la justicia es parcial, también es parcial en contra de los padres. Y hay muchos padres, y hasta hay una asociación civil que se ha creado de padres que se sienten víctimas de estas situaciones donde son excluidos de la familia por lo que ellos consideran que ha sido una mala actuación, ya sea del juez o del peritaje que le ha correspondido psicológicamente. Claro, pero hay que aclarar que esa asociación son todos padres que han sido procesados por ser sospechados de abuso sexual de sus hijos y han sido separados por la justicia, cosa que es muy rara porque en un 99%, según el juez Ronsaski, que es especialista en estos temas, son sobreseídos los sospechosos. O sea que cuando es separado del hijo, es que hay grandes pruebas. En general son sobreseídos por falta de mérito y por falta de pruebas. Cuando en verdad son separados de los hijos, es que o el chico ha hablado o hay grandes pruebas a través de los test. Vamos a ir a un caso particular, tal vez que no va a ser más general. Pero supongamos no sé este caso porque no tengo... Supongamos que Genaro es inocente. Supongamos que realmente Genaro no haya hecho nada y que justamente él se considere en este momento de que la justicia, por unos dibujos, según dice él, que es el peritaje que le han hecho seguramente, lo han excluido de su familia. En este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que puede hacer una persona así con respecto al tema? ¿Hay que creer de que es verdad lo que la justicia dice o podemos reconciliar al hijo y al padre desde un lugar distinto? Y digamos, no sé, así planteada la pregunta, yo, digamos, no lo puedo plantear en general a este caso. Yo este caso no lo podría plantear en general, porque tendría que ver los test, tendría que ver el testimonio del niño. Yo lo que te puedo decir, habiendo trabajado hace más de 21 años en el tema, es que cuando la justicia, digamos, se vuelca a favor de lo que es el niño, es porque hay muchas pruebas a favor del niño. El niño ha hablado, ha dado su testimonio en cámara Gesell por ley, hay filmaciones del niño dando su testimonio y hay test que ameritan como dibujos como los que hemos visto recién, que son más que evidentes. También, ¿no? Digamos que la justicia
ante no la son mínima simples sospecha dibujos. prefiere actuar preventivamente. O sea, ante lo que fuere, mejor actuar preventivamente que generar dudas. Claro, con pero en respecto a la general continuidad. la justicia, esto es en teoría, pero en general en la justicia es muy difícil que separe al padre del niño. Cuando lo hace porque hay muchas pruebas. Justamente por eso escribimos Madres de Hierro, porque en general no lo separan del padre. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Muy bien. Que por más que haya pruebas, no lo separan del progenitor abusador. Por más que hayan pruebas, ese es el problema que tenemos en la actualidad. No solo en este país, En los casos decís que no... en el 99% de los casos, no solo yo, todos los que trabajamos en esto lo sabemos, no son separados del progenitor abusador. Porque justamente los dibujos estamos luchando, para muchos jueces todavía muy ortodoxos y tradicionales, todavía no son prueba del todo. Bien. O sea que cuando esto sucede es porque hay demasiadas pruebas. Correcto. Muy bien, vamos a una pausa. Ya es la última pausa, ya Sí. estamos terminando. Tengo tantas preguntas que de por sí no hemos podido responder, pero seguramente este tema da para mucho más. Me quedó una pregunta que te voy a dejar para la pausa, que es un pequeño gancho. Sí. Hablamos de los hombres. ¿Y las mujeres que abusan? Vamos a la pausa y luego la misma respondemos esta pregunta. Sí. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistemas de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y On-Ride. Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. El tiempo es tirano y obviamente es mucho más tirano con un tema tan interesante, tan vasto y tan importante, ¿no? Donde tantas personas tienen que estar escuchándonos como para por lo menos abrir un poco la cabeza, porque lo que más nos duele es cuando el silencio es cómplice, como decíamos recién ahí, como se veía recién en esa imagen que habíamos visto hace un rato, pero además del silencio es cómplice, la familia es cómplice del silencio y la familia no denuncia, se calla, no habla, y porque deja que ya va a pasar, o son momentos, ¿no? No solamente en el abuso sexual, sino en el abuso físico, en donde pareciera como que uno pudiera saber cuál es el tiempo en donde hay que intervenir o donde no hay que intervenir. Es terrible esto. Pero yo te hice una pregunta, una respuesta muy rápida nomás, porque siempre hablamos del hombre abusador. Si ha habido casos donde te ha tocado trabajar, donde la abusadora fue la mujer, ¿no? Sí, me ha tocado. Digamos que el porcentaje es un 90% hombres, 10% mujeres, Ajá. de lo que se sabe, ¿no? Sí, me ha tocado, y de hecho tengo pacientitos varones de 4, 5 años, 8 años, 10 años, abusados por, o que no en la actualidad, sino que los he tenido a lo largo de mi carrera, que han sido abusados por mamás, abuelas. Tengo en pacientes míos, he tenido abuelas abusadoras, varias abuelas, que parece, uno no lo puede creer, ¿no? Sí. Pero sí, abuelas que han tenido relaciones sexuales con sus nietos o que los han manoseado. Tías. Tías, chicas que cuidan a los chicos. Yo también trabajo con víctimas adultas, víctimas adolescentes y víctimas adultos de abuso. Hay una situación, por ejemplo, que me acabo de correr ahora, hace muchos años me pasó,
donde el paciente habría hablado de un abuso que no entendía cuál era y luego de varios, esta vez esto no es de un día para otro, requiere mucho movimiento, recordaba que una tía le buscaba lombrices y que permanentemente era como una actividad, una acción que él recordaba que cada vez que iba a la casa de la tía le hacía una introducción en el, digamos, anal buscando lombrices. Y él recordaba, y yo recuerdo esto, y viste que se clic que hace el paciente en un momento determinado, y ahora recuerdo que me estaba abusando, ¿no? Esas cosas que a veces uno deja pasar de aquel lugar y bueno, y que de alguna manera pueden ser... Yo he tenido varios pacientes varones adultos que han recordado historias que no eran fantasías, sino que eran historias verdaderas de tías. Tengo un paciente varón que recordó cómo su tía le hacía... Voy a decir algo, digamos, que quizás suene asqueroso, ¿no? Pero que esto se ve y yo lo he visto varias veces en pacientes míos. En este caso era una tía que le hacía comer bombones de chocolate de su cola. Que ya sabemos, le hacía comer caca. Entonces, esto lo vi yo varias veces en pacientes míos, que después eran pacientes que se hacían cacas cuando eran chiquitos, durante toda... Entonces, esto se ve... Las perversiones son inagotables, y obviamente uno nunca puede poner límites a lo que uno supone correcto ni real, ¿no? Lamentablemente es así. Vamos a ir redondeando. Me gustaría que, por favor, bueno, tus libros están en la venta en todas las librerías. Están a la venta en todas las librerías. El libro del abuso sexual, cómo prevenirlo, cómo detectarlo, de Editorial Paidós, está en toda Latinoamérica. Que se está vendiendo mucho, y el resto de los libros están en varios países de Latinoamérica. En Chile se están vendiendo mucho también, en Uruguay, acá en Argentina, están en todos lados. Perfecto. Si me tenés que dar 3 tips, mira qué compromiso que te pongo también, 3 tips como para que una mamá, una maestra pueda decir, bueno, acá yo tengo que hacer algo, ¿sí? Y una vez que yo tengo que hacer algo, ¿qué hacer? ¿Cuáles serían los pasos que vos recomendarías? Primero, observar su conducta, todos los que son cambios de conducta. Segundo, observar sus dibujos y observar sus juegos, todo lo que son juegos bizarros, como hablábamos al principio, comentarios bizarros, observar. Y lo que es dialogar, sentarse a charlar, pero no juzgarlo. Yo diría que lo primero es no juzgar lo que el chico está diciendo, lo que el chico nos está contando, no juzgar. Escucharlo. La típica que escuchamos en muchos pacientes adultos, yo a mi mamá le decía lo que me pasaba y ella decía que yo era una mentirosa, que estaba celosa por la nueva pareja que yo traje a casa. Te habrá pasado un montón de veces. O que estaba celoso por el hermanito recién nacido y quería llamar la atención. Totalmente. Bien, bien. No acusar a la víctima. Y el tercer consejo sería hacer una consulta con el psicólogo. Bien. Con un psicólogo especializado en abuso, por favor, porque hay muchos psicólogos que no son especializados y después diagnostican mal. Dicen que el chico no fue abusado cuando sí fue abusado. Y entonces, que sea especializado en abuso. Eso. Yo siempre trato de decir, yo particularmente ya lo digo en cualquier lado y cualquier lugar que sepa, yo no trabajo con chicos, trabajo con padres, porque tengo que ayudar al padre para que ayude al chico. Con lo cual, lo bueno es que el padre sepa a qué psicólogo mandar a su hijo para poder, obviamente, trabajar cuando hay un tema, pero también que él haga su propia terapia. Claro, porque el chico está tramitando algo que uno no está ajeno a eso que le está pasando al chico. Eso es algo que no es para generar culpa a los padres, sino responsabilidad. Y que sepan actuar y que sepan tramitarlo bien. En la escuela muchas veces también se detectan cosas. El docente puede intervenir de qué manera, porque si el docente llama al padre, muchas veces el padre va a seguir con su negación y obviamente no va a poder actuar. ¿Cuándo el docente tiene que pasar la barrera de un padre negador? Y el tema de los colegios es muy particular, porque los docentes también están entre la espada y la pared con los directivos, ¿no? Digamos que cuando si un chico, por ejemplo, porque a mí me ha pasado casos así, el chico le muestra fotos de índole sexual, desnudos ellos, que le han sacado fotos desnudos a ellos y fotos pornográficas a ellos y se la muestra al docente. Eso hay que hacer una denuncia. Entonces, ahí ya se pasó de la raya, hay que hacer una denuncia penal. Y los directivos, eso lo tienen que hacer los directivos. Eso es por ley, lo tienen que hacer para proteger al menor. Porque si ese menor después le pasa algo, los responsables van a ser los directivos, ¿no? Esto puede estar siendo escuchado solamente por padres, sino también por chicos adolescentes. Y muchos chicos adolescentes comparten esa complicidad con algunas personas que le muestran, sobre todo por internet,
fotos pornográficas y demás. No vamos a dedicar este programa, dijimos que hacemos un recorte de esto, pero no estamos hablando ni de la pedofilia puntualmente, ni lo que es la pornografía infantil. Pero lo que vos comentás, hoy en día está a la orden del día de ese adulto que a partir de las fotos seduce a un menor, claro, y obviamente a partir de ahí también se genera algo, que sepan justamente que hay ahí un perverso del otro lado. Y hay muchas chicas, chicas adolescentes que en su primera vez, en su primera relación sexual, son abusadas sexualmente sin que ellas tomen conciencia que son abusadas. Porque no están preparadas, no quieren y son como obligadas a tener su primera vez. Entonces eso también es un abuso sexual. Perfecto. Se nos ha ido tiempo. Bueno. ¿Sí? Agradecemos los mensajes que nos ha mandado Francisco, Carla. Bueno, algunos te los voy a pasar luego, son preguntas puntuales, otras a nivel general, pero bueno, agradecemos mucho a todos los que se han comunicado por nuestro Facebook como también por WhatsApp. Este tema da para mucho más, lo seguiremos trabajando, te agradezco un montón. Sí, muchas gracias, ya dijimos tus libros, es una forma de contactarte y también si hay algún teléfono o algo donde quieran contactarte, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, yo tengo mi Facebook, María Cecilia López, como psicóloga figuro en Buenos Aires y ahí se pueden contactar todos los que quieran. Directamente que busquen María Cecilia López, psicóloga, y ahí está. Sí, yo lo tengo abierto para todo el mundo. Ahí estás vos como para poder responder. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Nuestro próximo encuentro nos va a encontrar con un tema de actualidad. Un tema que también nos invita a la reflexión y también nos invita a saber qué es lo que podemos hacer para ayudar a muchas personas que están excluidas. ¿De dónde? De la tecnología. La tecnología excluyente, tanto para personas que no tienen acceso económico como para personas mayores. Se les está exigiendo, se está generando un mundo donde la tecnología está predominando, pero no todos tienen acceso a la misma y hay una tecnología excluyente. ¿Cuáles son las consecuencias? Eso será el tema que trabajaremos en nuestro próximo Psicologiando. Como siempre, la invitación abierta para que usted se comunique con nosotros a partir de Facebook, buscando Gabriel Mazaro, a partir de psicologiando.com.ar, donde también están los programas subidos. También en la página morenovisión.tv, donde también ustedes pueden compartir más noticias en los programas que suben de la actual temporada. Y aquí en Canal 2, como siempre, los lunes a las 21, los domingos a las 15 y en vivo, así como estamos ahora, los viernes a las 4 de la tarde. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Chao.